Continuamos, lección número 8 de Pablo y sus epístolas. Saulo guiado hacia su vocación. Esta lección es pequeña. Quiero ver si completo las lecciones de toda esta semana. Ya me faltarían 3 más. Primera parte, la puerta cerrada. Hemos visto algo ya de la acariciada esperanza de Saulo, de poder deshacer en parte el daño que él había causado a los primeros cristianos con sus persecuciones. Su comienzo en Damasco y cómo le fueron cerradas las puertas todas, sin cambiar de propósito, fue a Jerusalén y allí sintió aún más cómo se estrechaban las barreras que impedían la libertad de sus acciones cuando empezaron en esas las persecuciones contra él. Pero un día, mientras oraba en el templo, Cristo mismo le dio la orden: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y quedó cerrada esa puerta. Así pues, cuando salió de Jerusalén para Tarso, dio fin a esa parte de su ministerio que tenía que ver especialmente con los judíos. Esto fue un amargo desengaño para un judío tan patriota y apasionado como Saulo. Ve Romanos 9, 1 al 3. Sin embargo, él había testificado por Jesús en las ciudades donde había perseguido y azotado y causado la muerte de muchos cristianos. La muerte lo amenazó en Damasco y Jerusalén. Él había hecho todo lo que podía para rectificar. 2. Eternos remordimientos. 1 Corintios 15, versículo 9. No es fácil contrarrestar la corriente de malas consecuencias que ocasiona un solo mal, y Saulo había cometido muchos contra la causa de Cristo. Su carrera perseguidor fue la fuente de remordimientos durante toda su vida. En sus horas de más éxito, el recuerdo de sus hechos como perseguidor constituía un remordimiento que amargaba la dulzura de sus mayores victorias. En esos momentos, con la cabeza inclinada, exclamaba: ¿por qué yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol? Por tanto, perseguí a la iglesia de Dios. Dios puede de una manera maravillosa predominar sobre la maldad. Sin embargo, todo aquel que se arrepienta de verdad de sus maldades nunca cesa de sentir remordimiento por haberlos cometido. Parte 3. Algunas lecciones nuevas en la educación de Saulo. Cuando Saulo salió de Jerusalén para Tarso, estaba próximo a emprender la obra a la cual estaba dedicada su vida, pero no había llegado aún la hora para entrar de lleno en ella. Por unos 10 años tendría que trabajar en parte en su propio pueblo, y durante este tiempo el trabajo sería de poco alcance, lleno de obstáculos y desarrollado en la oscuridad. Dios muchas veces dispone largos periodos de espera cuando se prepara a una persona para cumplir su gran obra. Colón esperó y trabajó durante 20 años antes de poder emprender el viaje de descubrimiento. Isaac Newton trabajó casi el mismo número de años antes de poder demostrar la ley de la gravedad. Jesús pasó 30 años en Jerusalén, Nazaret, aunque estaba deseando estar en los negocios de su padre. Estos periodos de espera son parte de la educación de que Dios da a aquellas personas preparadas para grandes obras.
4. La vuelta al hogar. Léase nuevo Hechos 9:30. Seguidamente léase Gálatas 1, versículo 21 al 24. ¿Cuántas emociones experimentaría Saulo al viajar hacia su hogar? A bordo de ese buque, con su lento navegar, tenía tiempo para meditar. Pensaría en todas sus experiencias desde que salió de su hogar, siendo un jovencito y lleno de ambiciones, para llegar a ser un gran rabí. Recordaría los estudios hechos en Jerusalén con sus compañeros y cómo él había obrado la ley con tanta fidelidad y cuidado con sus maestros, y cuidado que sus maestros lo llamaban intachable. Él recordaría también cómo defendía ardiente y cruelmente a la ley contra aquellos que parecían enseñar lo contrario, y cómo entonces había sucedido aquel encuentro maravilloso con Jesús, que cambió su vida de una severa, dura y sujeta solo a la ley a una vida bella de devoción cristiana. ¿Cómo pensaría en aquellos 2 semanas en Jerusalén? ¿Cómo traería a su mente las escenas de sus persecuciones, su visita una vez más al lugar donde él vio con satisfacción morir a Esteban, y su encuentro con Cefas y Jacobo, el hermano del Señor? ¿Con qué gozo oiría relatar a Pedro las escenas de la vida de Jesús? ¿Cómo lloraría al relatar Pedro la pasión, la traición, el juicio, la agonía en el jardín, la negociación de Pedro? ¿Y con qué respeto y triunfo describiría la victoria de la resurrección, los 40 días y la ascensión, el bautismo del Espíritu Santo? Y Jacobo le hablaría de los primeros años y de su vida íntima en Nazaret. Pero al meditar en todas estas cosas, también pensaría en sus pérdidas, el recibimiento frío de Gamaliel, y cómo sus compañeros entre los rabís lo habían desechado. Léase lo que él dijo con respecto a todo esto más tarde en Filipenses 3, versículo 4 al 11. Y ahora él volvía al hogar. Se iba a encontrar con sus parientes, que eran severos fariseos y que habían compartido con él sus esperanzas y sus ambiciones. Comprenderían el maravilloso cambio. Muchas personas encontrarán más difícil testificar en su propio hogar, o aquellas personas que han conocido durante su niñez, que las personas que no conocen íntimamente. Encuentran difícil esta clase de testimonios aun cuando los de su hogar o sus amigos están en armonía con ellos. Pero Saulo no tenía la esperanza de tolerancia ni simpatía, porque él sabía lo que sus padres y amigos sentían. Saulo no temió volver a Damasco. Aún estaba seguro de la oposición y la persecución que allí sufriría. No titubeó al ir a Jerusalén, aun cuando su vida corría peligro cada momento que pasaba dentro de la ciudad. Ahora iba al encuentro de experiencias más duras que las de Damasco y Jerusalén. Como niño judaico, se le había enseñado a hablar a sus padres y él había acatado sus deseos como mandatos de su vida. También se le había enseñado en la escuela de la sinagoga en Tarso a honrar a sus maestros. Él había llegado a creer que eran representantes de Dios. Sabía que estos maestros, ya ancianos, nunca podrían comprender cómo él se había hecho seguidor de Cristo Jesús. También sabía que su familia nunca lo comprendería, ni tampoco sus compañeros de escuela.
Tarso no le ofrecía peligros físicos, pero la vuelta a su hogar significaba la pérdida de relaciones personales que eran más preciosos para él que su propia vida. Más tarde él se llama el siervo de Cristo Jesús. La palabra griega siervo significa esclavo. Pablo quiso decir con esto que pertenecía enteramente a Jesús y era esta lealtad suprema la que iba a ser probada al entrar en el hogar de su niñez. ¿Qué debería él hacer? ¿Obedecer a su padre fariseo y abandonar la fe en Cristo? ¿O debía él obedecer a Jesús y perder el amor de su padre y de su familia? Él probablemente meditó mucho en estos problemas y resolvió entonces lo que haría. Sabemos que fue fiel en su devoción a Jesús. 2 puntitos y terminamos. Punto 5. La llegada al hogar. Vea Filipenses 3:8, Efesios 6:4 y Colosenses 3:21. Es casi seguro que la llegada al hogar fue trágico, pues resultó en la separación para toda la vida de él y sus familiares. Siendo un fariseo estricto, el padre de Saulo vería como una gran calamidad el que se hiciera cristiano su hijo. Su vanidad habría sido ultrajada, su hijo había asombrado a la familia. Sin duda, el padre trataría por todos los medios posibles de volver a su hijo a la fe de sus padres y finalmente, con toda la autoridad de su padre judío, le ordenaría que renunciase a su nueva fe. Pero Saulo no podía negar a Cristo. No lo había hecho en Damasco y Jerusalén y no lo haría ahora. Aunque su padre lo desechase, lo desheredare y lo hiciese comprender el desengaño suyo al ver el resultado de todos los esfuerzos y dinero gastado en su educación, palabras como las de Filipenses 3:8 salen del corazón de uno que ha sido rechazado por su familia y reducido a una posición de influencia y riquezas a la pobreza y al desprecio. En todos sus escritos Saulo no menciona a su familia. Parece probable que este silencio con respecto a ellos es el resultado del disgusto con sus familiares al llegar al Tarso. Después de hacerse cristiano, y se ve en algunos pasajes de sus escritos indicaciones que parecen aludir a este triste incidente. Probablemente no haya escena en la vida familiar que haga una impresión más profunda y duradera en una persona sensible que cuando un padre amante demanda algo de su hijo, algo contrario a lo que el amor y el deber de éste le permiten cumplir, recurriendo el padre en este caso a su autoridad para obligarlo por la fuerza de amenazas. Léase otra vez Efesios 6:4 y Colosenses 3:21. Parece probable la evidencia de que Saulo tenía memorias tristes de un hijo desheredado y expulsado del hogar. Parece conocer el daño que los padres pueden hacer desalentando a sus hijos. Punto 6. Algunos años de trabajo duro y peligroso. Gálatas 1:21, Hechos 15:41, 2 Corintios 11:23 al 26. En el pasaje en Gálatas nos dice que estaba predicando. El pasaje en 2 Corintios. El pasaje en 2 Corintios nos da una reseña de los peligros y las dificultades que había pasado como un misionero. Al leer estas palabras nos damos cuenta cuán poco de la vida de Saulo
tenemos en el Nuevo Testamento. Podemos identificar algunas de estas declaraciones con ciertos incidentes mencionados en el Hecho de los Apóstoles y en otras partes del Nuevo Testamento. Muchos de estos incidentes no se mencionan en el libro de los Hechos ni en los escritos de Pablo mismo. Muchos creen que algunos de estos sucesos ocurrieron durante los años que Saulo pasó en Cilicia y en Siria. Estos fueron años de gran prueba, años en que estaba casi solo, no tenía una gran iglesia que lo apoyara como tuvo después en Antioquía, solo y sin familiares ni amigos. Tuvo que ganarse la vida en su oficio de hacer tela para tiendas de campaña. Fue en esta escuela de servicio esforzado heroico donde fue preparado el misionero más grande del mundo. Estaba ejercitándose en el trabajo el cual dedicaba su vida. Quería conocer la mejor manera de aplicar el Evangelio y presentar a Jesús crucificado al corazón y a la conciencia de todo el pueblo. Sin duda cometió errores, pero ninguna obra por difícil que fuese, podía hacerlo desfallecer. Ningún enemigo podía infundirle temor. Él siguió adelante a pesar de peligros y contratiempos, y así fue como él adquirió la gran destreza y el tacto necesario para tratar con la arrogancia y obstinación de los judíos. Su conocimiento de los hombres aumentó y ese tacto maravilloso que pudo hacer que se identificara con todos los hombres, judíos, griegos, bárbaros, esclavos, se desarrolló convirtiéndose en una fina percepción de la naturaleza íntima del carácter humano y venció, pues estableció iglesias cristianas por toda esa gran región. Su fama llegó hasta Jerusalén. Los cristianos de esa ciudad decían: el que antes nos perseguía ahora anuncia la buena nueva de la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios. Gálatas 1, 23 y 24. Preguntas. 1. ¿Por qué hizo Saulo una visita tan corta a Pedro y a Jacobo en Jerusalén? 2. ¿Qué hizo Saulo para tratar de contrarrestar el mal que había hecho persiguiendo a los cristianos? 3. ¿Creéis que a Saulo siempre le causó pesar el haber perseguido a los cristianos? ¿Por qué? 4. ¿Por qué le era difícil a Saulo volver a Tarso después de ser cristiano? 5. Citad alguna evidencia de que Saulo fue repudiado por su familia. 6. Dígase algo sobre el trabajo de Saulo en Cilicia y Siria. 7. Vamos a suponer que Saulo hubiese dicho: yo no puedo hacer nada aquí, las dificultades son demasiado grandes. Si pudiera ir a una ciudad como Antioquía, Efeso o Roma, donde hay mejores oportunidades, sé que podría tener éxito, pero aquí solo pierdo mi tiempo y voy a abandonar la obra. Si Pablo se hubiese dejado gobernar por esos temores, ¿habría tenido el éxito que tuvo en su evangelización? 8. Busque en su diccionario la palabra perseverancia y algunos de sus sinónimos. Pensamiento personal. La creencia que un hombre tiene del trabajo del trabajo que él puede hacer mejor no siempre es acertada. Saulo creyó que él era el mejor misionero para su pueblo, pero el Señor le dijo: te enviaré lejos a los gentiles. Hechos 22-21. Y al pensar nosotros vemos que el Señor tenía la razón. Tenéis vosotros la certeza de que Jesús puede y seguramente os enviará donde podéis trabajar y servir mejor, y que tratar de hacer otra cosa sería una equivocación.
2. Ellos glorificaron a Dios en mí. Gálatas 1:24. Una vida transformada glorifica a Dios a la vista de los hombres. Vale la pena que nosotros tratemos de cultivar la amistad de una persona que ha sido maravillosamente salvada. Si vosotros conocéis a una persona que ha tenido tal experiencia, pedirle que os haga conocer cómo fue. Ahorita seguimos con la siguiente lección. Recuerden que este es un grupo que yo hice sobre el libro que yo compré sobre Pablo y sus epístolas. Espero que les guste. Ahí en el canal de YouTube están las demás secciones. Y en Facebook está un curso en el que yo los empecé a escribir para que comenten. Gracias.